al libro de Mateo capítulo 14, libro de Mateo capítulo 14. Y yo quiero predicar desde el verso 22 en adelante, pero para el beneficio de la brevedad voy a considerar solamente algunos versículos de la palabra del Señor. Saludamos también a los que están conectados a través de las redes sociales. Por favor, haga su compromiso de compartir la transmisión. Hay alguien que puede ser bendecido mientras tú siembras esa semilla de compartir la transmisión. Yo quiero restar su atención al verso 24 en adelante, Mateo 14. Vamos a abarcar la historia completa, pero para el beneficio de la brevedad y para el sentido del tema, quiero que usted vaya conmigo al verso 24. ¿Lo tenemos todos? No, aquí hay más gente que eso. ¿Lo tenemos todos? Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Otra vez, si ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, esto tiene que ser un fantasma. Dieron voces de miedo, pero enseguida, alguien diga enseguida, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo quiero predicar con este pensamiento en mente. No es lo que parece. No es lo que parece. Mira a alguien que está cerca de ti y dile, no es lo que parece. No es. Ese fue el vecino equivocado. Mira a alguien que tiene poder y dile, no es lo que parece. Lo que están en los comentarios, ayúdame a predicar. Diga, no es lo que parece, no es lo que parece. La palabra de Dios ya es bendecida, puede ocupar su lugar. Y Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y cuando miraron a Jesús dijeron, es un fantasma. Pero él dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. No es lo que parece. Y queridos hermanos, hay una historia que compartieron conmigo y quisiera regalársela a ustedes para establecer una plataforma a lo que es este pensamiento, esta predicación. Se cuenta la historia que había un capitán de un barco que estaba con uno de sus marineros. Y mientras el capitán estaba a lo alto de la barca, el marinero estaba manejando aquella barca. Y la historia cuenta que después de varias horas una tormenta se veía que se aproximaba. Y el día poco a poco se iba poniendo gris, y de igual manera el mar poco a poco se iba embraveciendo. Y el marinero que estaba manejando dicha barca comenzó a preocuparse un poco y llamó al capitán y le dijo al capitán, capitán, el mar se está embraveciendo. Y el capitán le contestó a él, sigue navegando porque yo veo más allá de la tormenta. El tiempo pasaba y el mar se iba embraveciendo un poco más, y ahora había comenzado a lloviznar, y el marinero con más preocupación, ahora con las olas entrando a la barca y con la lluvia cayendo, llamó al capitán y le dijo, capitán, no puedo ver lo que está frente a mí porque la tormenta se está empeorando, ahora está lloviendo y las olas están comenzando a entrar en la barca. Pero el capitán le contestó al marinero, sigue navegando porque yo veo más allá de la lluvia, más allá de la tormenta, más allá del mar, yo veo el sol en el otro lado de la tormenta.
La historia relata que al día siguiente, cuando ya habían pasado la tormenta y habían llegado a su destino, el capitán se acercó a este marinero que había estado preocupado y le dijo a él que aunque la marea se ponga brava, siempre habrá una calma que viene después, porque todo se basa en si puedes mirar más allá de lo que ahora estás viendo. Mis queridos hermanos, esto es importante para nosotros, porque los que vivimos por la fe tenemos que entender que muchas veces es necesario aferrarse a nuestra fe para superar los momentos más difíciles que nos llegan a la vida. Las tormentas que nos llegan a la vida nos llegan para ahogarnos. Las tormentas que vienen a hacernos fuerte primero tienen que hacernos débiles. Las tormentas que vienen a hacernos fuerte primero tienen que hacernos débiles. Pero si nosotros nos aferramos a nuestra fe, no importa lo que estamos viendo en el momento, debemos de saber que si esto no es lo que Dios me prometió, yo tengo que seguir caminando, tengo que seguir navegando, porque el capitán de nuestra barca ve más allá de las tormentas. Usted necesita entender, para establecer la plataforma a esta predicación, de que es importantísimo de que usted se aferra a su fe, porque el enemigo se especializa en las ilusiones. Él te hace pensar que lo que tú estás viviendo es lo último para ti. Te hace pensar, si usted lo deja, él te persuade a pensar de que Dios se olvidó de ti, de que las promesas que Él te hizo nunca se cumplirán. Pero tú tienes que vivir de acuerdo a la fe y decir que aunque donde estoy ahora no se parece a lo que Dios me dijo, yo tengo que creer que no es como parece, porque Dios revelará lo que Él me prometió. Óigame, un hombre, un teólogo llamado G. Campbell Morgan expresó estas palabras. Él dijo: Dios está cerca cuando parece ausente, está mirando cuando parece ciego y está moviéndose cuando parece inactivo. Lo repito, él dijo que Dios está cerca cuando parece estar ausente, Dios está mirando cuando parece que Él está ciego, y Dios se está moviendo cuando parece que Él está inactivo. La realidad del caso es que muchas veces las circunstancias de la vida nos hacen sentir, nos hacen pensar que Dios se ha ido, que Dios no nos está mirando, que Dios está inactivo. Pero la realidad es, Dios está más cerca de ti de lo que tú piensas. El salmista en una ocasión lo entendió y dijo: aunque te escondes por un tiempo, te revelarás después y mostrarás tu mano fuerte hacia nosotros. Ve, muchos de ustedes no saben lo que es vivir una temporada oscura, vivir una temporada de tormenta. Tú lo único que conoce es playas y mares, pero hay algunos de nosotros que hemos vivido por las tormentas más difíciles de nuestra vida, pero nuestra fe nos ha gritado mientras nuestra duda nos ha susurrado de lo que estoy viendo ahora mismo no se parece a nada de lo que Dios me prometió. Y si esto no es, God, I feel you, lo que tú no me hablaste, yo voy a seguir navegando hasta llegar al otro lado. No fue Jesús quien le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, entren en la barca y yo los encontraré allá. Jesús no los había mandado a que se ahogaran en el medio del mar. Jesús no los envió a que se destruyeran en medio del mar. Jesús les había hablado de que iban a cruzar al otro lado del mar. Y permítame dejarles saber a alguien bajo el sonido de mi voz que el enemigo te ha querido persuadir a pensar que porque estás en el medio del mar y sigues remando pero no hay movimiento, Dios se olvidó de ti. Pero yo me he levantado en esta tarde para dejarles saber que hoy es el día que el Maestro viene caminando sobre las
tormenta de tu vida y lo que antes no se quería mover, a la voz de su cascada tendrá que moverse. Yo lo estoy predicando a todo el mundo. Yo vine a predicarle a un remanente de gente que estos últimos 3 meses han sido las tormentas más difíciles de tu vida, pero Dios es quien se especializa, watch me, a decirle a la tormenta: calla y enmudece. Good God, dale un codazo a alguien por primera vez y dile: mándale a tu tormenta que se calle, porque esto no es lo que Dios me ha hablado. Cuando miramos el contexto del capítulo 14 nos damos de cuenta cómo es que el que vive por la fe, el justo por su fe, vivirá. El contexto del capítulo 14 es rico en enseñándonos lo que sucede cuando abandonas a la fe y lo que sucede cuando activas a la fe. Lo digo otra vez, este capítulo 14 nos enseña lo que hace cuando abandonas a tu fe, pero también nos enseña lo que sucede cuando activas a la fe. Cuando comenzamos a escudriñar este capítulo 14, lo primero que nos enseña es que Dios desea que usted le diga todo a Él. Dios quiere que le digamos todo a Jesús. ¿Cómo es eso, Carlos? La historia en el capítulo 14 del verso 1 en adelante comienza narrándonos un recuento. Nos vuelve a repetir el evento de la muerte y la decapitación de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista habían quedado atónitos, perplejos, asombrados por la muerte de Juan el Bautista, y ellos se acercaron a Jesús a compartirle a Jesús el dolor de ellos y la duda de ellos con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el Juan el Bautista enviar mensajeros a Jesús iba a hacer algo por liberar a Juan el Bautista de la cárcel. Pero cuando Jesús no lo hizo por él, ellos comenzaron a dudar en quién Jesús era. Hasta el mismo Juan el Bautista dijo: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar por otro? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no te aferras a tu fe, cuando comienzas a predicar algo que no te funciona a ti, tú comienzas a dudar lo que estás predicando. Tú no vas a ser honesto conmigo, pero cuántas veces has orado: Dios sana a fulano, sane a sutano, y Dios lo hace por ellos, pero cuando tú comienzas a orar por un milagro propio, nada te pasa a ti y tú comienzas a dudar en lo que Dios ha hablado sobre de tu vida. Ve, la fe tiene que trabajar para ti aun cuando no trabaje para ti. Lo voy a decir otra vez por si acaso usted no me escuchó. La fe tiene que trabajar para ti aunque no trabaje para ti. Muchas veces cuando le oramos al Señor por cosas que no nos llegan, nosotros pensamos que la fe ya no funciona, pero algunas veces tú tienes que aferrarte a la fe cuando pase para otro lo que no te pasó para ti. Yes, Señor, sana a fulana y Dios la sana, pero ahora tu esposa está enferma y tú le oras al Señor y Dios no sana a tu esposa, pero Dios quiere ver si todavía la fe tuya puede funcionar aunque no te está trabajando para ti. Veo muchos de ustedes se va a esconder de tu ropa religiosa de domingo, pero muchos de nosotros estamos pensando lo que yo estoy predicando. ¿Cuántas veces le hemos orado al Señor? Señor, libera a mi esposo, Señor, sane a mi hijo, Señor, provee a mi necesidad. Y cuando nada te funciona a ti como le ha funcionado a otros, pensamos que ya la fe no trabaja. Pero algunas veces tenemos que creer en Dios de que aunque no me trabaje para mí, la fe no está muerta. Aunque no
no lo hizo Dios conmigo, no quiere decir que no lo va a hacer con otro. Tú eres un creyente diferente cuando puedes darle gracias a Dios por lo que Dios no hizo en la vida tuya. Señor, yo oré por la casa y no me lo diste, pero yo voy a darte gracias como quiera, porque si tú no haces nada más, has hecho suficiente en mi vida para yo darte las gracias. Los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús a contarle a Jesús sus decepciones. Ellos llegaron a Jesús a contarle sus inquietudes. Sí, porque Dios no tiene un problema con tus emociones. Dios no padece de los nervios. No hay nada que tú le digas a Dios que le tome a él de sorpresa o que le asuste. Es más, Dios prefiere que tú le cuentes todo. Sácalo de tu sistema, y una vez que has terminado de llorar como un niño, levántate, sacúdete y sigue caminando. Una vez que has terminado de pelear como un niño que no le compraron su juguete, levántate de allí, porque el largo camino te queda. Los discípulos de Juan el Bautista aprendieron que algunas veces hay que decirle a Dios las cosas que no nos trabajaron, para saber que cuando echamos sobre Él nuestra ansiedad, Él cuidará de nosotros. Hay que contarle a Dios las decepciones, porque Dios es el único que nos ayudará a aprender a manejarlos. Jesús es el único que nos da la fuerza, la capacidad, la tolerancia para poder hacer en esos momentos lo que nuestra normalidad no podíamos hacer. Pero no solamente esta historia del capítulo 14 nos enseña que debemos de decirle todo a Jesús, sino que también nos enseña el capítulo 14 que debemos de llevarlo todo a Jesús. Lo primero que dice es que debemos de decirle todo a Jesús, pero también nos dice que debemos de llevarle todo a Jesús. Una vez que terminaron de conversar con los discípulos de Juan el Bautista, ahora llega a un momento donde Jesús le está enseñando a las multitudes. La hora era avanzada, ya se estaba oscureciendo, y uno de los 12 dijeron al maestro: vamos a despedirlos para enviarlos a sus casas, o para que vayan a la tienda antes de que cierre, para que se compren algo de comer y puedan tener algún tipo de luz para viajar de regreso a sus casas. Pero Jesús les dijo: no los voy a despedir, es más, yo le voy a dar a ustedes una demanda. Tú quieres que lo despide, pero yo te voy a dar una orden: dale ustedes de comer. ¿Sabe cuántas veces hemos querido despedir a gente que Dios te designó a alimentar? ¿Sabe cuántas veces hemos despedido a personas que Dios ha puesto en nuestra vida, y nosotros, en vez de alimentarlos, queremos despedirlos? Tú tienes que tener cuidado, porque tú le estás pidiendo plataformas públicas al Señor, pero no puedes alimentar privadamente a la gente que Dios ha puesto en tu círculo íntimo. Dios le estaba reprendiendo a los discípulos: tú quieres viajar a las naciones, pero no puedes darle un plato de comida a tu comunidad. Tú quieres predicar al mundo entero, pero no puedes limpiar un baño. Tú quieres viajar a plataformas públicas, pero quieres despedir a la gente cuando estamos haciendo un evento pro templo. Él dice: no, estás requete equivocado. Dale tú de comer, porque antes de llegar a la necesidad espiritual, tenemos que llegar a la necesidad natural. Jesús le dijo: no le despidas, dales ustedes de comer. Y ahora los discípulos diciendo: ves la cantidad de gente que hay aquí, no tenemos suficiente, es más, no tenemos nada, no anticipábamos un evento pro templo después de la enseñanza tuya. Y Jesús le dice: ok, si no tienes nada para dar, pregunte qué hay para traer. Y cuando comenzaron a preguntar, el único que estaba allí era
era un joven que tenía algunos panes y algunos peces, y los discípulos hicieron la matemática y dijeron: esto no encaja, hay solamente 5 recursos y hay 5,000 personas. Pero Jesús dijo: en tus manos parece pequeño, pero en mis manos pequeño es mucho. ¿Cómo es que pequeño es mucho? Porque Dios, Jesús, tomó lo poco que había, lo bendijo y lo partió y le dio de comer a esa multitud. No lo pierdas, por favor. Jesús tomó lo poco que le dieron, lo partió y lo bendijo y se lo entregó a las multitudes. Te lo repito por si acaso usted no lo vio. Tomó lo poco que ellos tenían, lo alzó y lo bendijo, y después de bendecirlo lo partió. Muchos de nosotros le estamos pidiendo a Dios bendiciones y no sabemos que el partir de Dios es tu bendición. ¿Sí? Ok. Voy a predicar contigo, Delgado, porque aquí no quiere que yo le predique. El problema de muchos de ustedes es que quieren bendición de Dios, pero no sabes que Dios, para bendecirte, Él tiene que quebrantarte. Yo todavía estoy en la historia. La historia dice que Él pidió: tráeme lo que tienes. Y cuando colocaron lo que tenían en las manos de Jesús, Jesús lo alzó, lo bendijo y lo partió. Algunas veces tu bendición no es el talento que tienes, no es la casa que tienes, no es la cuenta de ahorros que tienes. La bendición que Dios te dé a ti es cuando Él te quebrante. Good God. Porque la quebrantación de Dios es la bendición de Dios. Porque una vez que has sido quebrantado, entonces Dios puede usarte para bendecir a multitudes. Mientras eres entero, Dios no puede darle a todos. Pero cuando Dios te quebranta, ahora hay más de ti para darle a todos ellos. Yo estoy predicándole a alguien aquí que tú pensabas que Dios te estaba quebrantando para hacerte daño, que Dios te estaba quebrantando para castigarte. Dios dice: no, lo que hay en ti es demasiado grande para ser una persona, y yo tengo que quebrantarte para hacer más de ti, para que otros puedan comer lo que tú tienes. Ven, los que no han sido quebrantados, guarde silencio. Pero hay como 50 de nosotros que le hemos dicho al Señor: Señor, quebrántame, Señor, moldéame, Señor, haz lo que tú tengas, úsame para tu gloria. Aunque ser usado quiere decir ser quebrantado. Dios quiere que le traigamos a Él todo lo que Él tiene, para ser usado a satisfacer la necesidad del pueblo. Dios puede usar lo imposible con todo lo que usted le haya dado a Él. Incluso Él puede traer a usar hasta las personas que menos pensabas que necesitaban de su toque. La fe tiene que creer, la fe se tiene que activar a creer en lo imposible, en lo imposible. En esta historia de la alimentación de los 5,000, en estos versículos del 13 al 21, vemos cómo la fe trabaja frente a la necesidad. La fe trabaja frente a la necesidad. Pero lo tercero que este capítulo nos enseña es que una vez que la fe ha trabajado frente a la necesidad, ahora la fe tiene que trabajar frente al miedo. Una vez que la fe ha trabajado frente a la necesidad, ahora la fe tiene que trabajar frente al miedo. Lo primero que el capítulo 14 nos enseña es que hay que decirle todo a Jesús. Lo segundo que nos enseña es que hay que llevarle todo a Jesús. Y lo último que esta historia nos enseña es que hay que mirar
llegar a Jesús, primero hay que decirle todo, segundo hay que traerle todo y por último hay que mirar a Jesús. Cuando miramos esta historia del capítulo 14, del verso 22 al verso 33, vemos la historia de Jesús caminando sobre las aguas, y esta historia de Jesús caminando sobre las aguas revela una serie de verdades sobre el carácter de nuestro Dios y sobre el poder de Dios para sustentarse a favor de su pueblo, de llegar al clamor, al miedo, a la necesidad de su pueblo. Y estas verdades gloriosas son para todos los discípulos de todos los tiempos, especialmente a los que están en tiempos difíciles. Aunque no estás atravesando o enfrentando un problema difícil en este momento, las verdades que vemos en esta historia de Jesús caminando sobre las aguas son importantes a recordarlas para los momentos cruciales y circunstancias de la vida, cuando la vida comienza a sacudirte de un lado a otro, como aquellos mares que azotaron la barca de los discípulos. Cuando los vientos se son contrarios, es importante saber que el Dios que tú le sirves tiene todo sujeto bajo su control. Es importante de que tú entiendas, por peor que se vea la situación, que el Dios que tú le sirves tiene el poder. Cuando tú no puedes llegar a Él, Él puede llegar a ti. Él tiene el poder de mover lo que sea, parar el tiempo, cesar los efectos y elementos de la naturaleza, caminar por encima de lo incaminable y llegar a donde tú estás, solamente para que sepa: yo sigo siendo quien yo dije que yo soy. Yo vine a hablar con alguien en este lugar, a dejarte saber: las tormentas de nuestra vida llegan con el propósito de revelarnos quién Dios es y quién nosotros somos en medio de tormentas. I'm trying, Pastor. Aunque esta historia de Mateo 14 también se narra en Marcos 6 y en Juan 6, solamente en Mateo, Pastor Delgado, nos enseña el autor este evento en el lado de Pedro caminando sobre las aguas. Los evangelios son sinópticos, cuentan la misma historia de una perspectiva diferente. Y aunque Mateo usaba mucho a Marcos como punto de referencia, solamente Mateo nos habla del momento cuando Pedro salió de la barca y comenzó a caminar a donde estaba el maestro. A pesar de que Mateo usaba a Marcos, solamente Mateo era quien contaba que Pedro se salió de la barca. Mira esto en Marcos, cuando él cuenta esta historia, el final de Marcos es diferente al final de Mateo, porque el final de Marcos concluye con los discípulos pasmados y sus corazones endurecidos. Pero cuando Mateo termina la historia con los discípulos asombrados y alabando al Señor a sus pies. Lo voy a decir otra vez: cuando Marcos contó la historia, Marcos lo contó de una manera frustrante, de que aquellos que ven a Jesús en sus tormentas algunas veces se frustran porque no llegas a tiempo. Pero cuando Mateo cuenta la historia, él dice: no, Jesús no llega tarde ni llega temprano, Él llega a la hora necesaria para que tú entiendas, Él sigue siendo el creador del universo. Mi amado hermano, mira esto: lo fascinante es de que tú y yo podemos estar en la misma tormenta y tener experiencias diferentes.
No me escucharon, lo voy a decir otra vez. Tú y yo podemos estar en la misma tormenta. Tú sales frustrado y yo salgo alabando. Tú puedes estar en el mismo culto. Tú te sales vacío y yo me salgo llenado. Tú puedes estar en el mismo evento. Tú sales cambiado y otros salen como nada, porque todo se basa en quién tú estás mirando. Si miras a la tormenta, terminarás frustrado, pero si miras al maestro, terminarás transformado. Sacude a alguien y dile: mira al maestro. No, ese fue el vecino equivocado. Mira a alguien y dile: mira al maestro. Mira al maestro. Esta historia es similar al de Mateo 8, pero no es igual a ella, porque en el libro de Mateo capítulo 8, en esta tormenta que amenazaba a hundir a la barca, Jesús estaba en la barca. Estaba durmiendo, pero estaba en la barca. Pero en esa historia Él reprende a los vientos y al mar, y ellos obedecen a Él. En ambas historias, de Mateo 14 y Mateo 8, en ambas historias los discípulos están en la barca. En ambas historias, en un cierto sentido, Jesús está ausente de los discípulos. En ambas historias, los discípulos están atrapados en la tormenta y tienen miedo. En ambas historias, Jesús usa la misma expresión, hombres de poca fe, para reprender a sus discípulos. Y en ambas historias, de Mateo 8 y Mateo 14, los discípulos se quedaron asombrados del poder de Jesús. La historia, permítame contarte el contexto para apreciar el contenido. Mateo comienza el verso 22 diciendo que inmediatamente Jesús hizo despedir a sus discípulos y a la multitud. Él los hizo entrar en la barca y se fueran delante de Él mientras Él despedía a la multitud. ¿Por qué? La pregunta es: Jesús tenía tanta prisa para que todos se fueran, tanto sus discípulos como la multitud. Pues Juan, cuando cuenta esta historia, nos ayuda a entender el porqué. La historia, en la perspectiva de Juan, nos dice que una vez que Jesús le dio de comer a 5,000, ellos querían hacer a Jesús el rey. Ellos comenzaron una promoción política de que Jesús había llegado a conquistar a Roma, y el Señor sabía que sus motivos, los motivos de la gente, no eran espirituales, y que los propósitos de ellos estaban fuera de la voluntad de Dios. Y si los discípulos hubieran escuchado, si los discípulos se hubieran quedado con ellos, ellos también se unirían a los planes de la multitud, porque hasta ese momento ellos no entendían el plan de Jesucristo. Pero Jesús no quería que la multitud desarrollara ese plan y que los discípulos hicieran lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que no hay nada más peor que promoción prematuro. Jesús entendía que no hay nada más malo que promoción prematuro. No hay nada más triste cuando tú asumes un llamado antes de tiempo. No hay nada más triste cuando tú comienzas a autoproclamarte como predicador, cuando todavía no te has desarrollado como quiera. Jesús entendía que promoción prematuro equivale a destrucción. Él sabía que si yo comienzo a caminar por estas calles como rey y todavía no he sido desarrollado como hijo, será imposible que yo cumpla mi misión. Y yo tengo un problema personal con predicadores, líderes, evangelistas que se autoproclaman cuando todavía no han sido desarrollados. Tú no conoces bien la historia de Pablo y Silas, pero quieres ser un evangelista internacional, y el problema
problema de eso es que la promoción prematuro termina destruyéndote a ti y la gente a quien tú sirves. Jesús despidió a la multitud. Él no quería que lo promovieran prematuramente. Él sabía, hasta su mamá le dijo, Juan capítulo 2, se cesó el vino y él dijo, todavía no ha llegado mi hora. Jesús entendía el tiempo de Dios. Jesús entendía que promoción prematuro equivale a destrucción. Y el problema de nosotros es que estamos tan enamorados con las plataformas públicas que no vemos que Dios nos desarrolle primero en lo privado. Ven acá, cuando tú miras a una cámara cuando saca fotos se registra como imágenes negativas, pero el fotógrafo tiene que desarrollar esas imágenes negativas en un cuarto oscuro. Si el fotógrafo revela las imágenes sin desarrollarlos, la luz destruye la imagen, pero si él primero lo desarrolla en lo oscuro, entonces la imagen que él retrató se puede reflejar a todo el mundo. Y el problema de este tiempo es que tenemos a muchos predicadores de imágenes negativos que no han sido desarrollados en lo privado, y la luz que pudiera ayudarlos literalmente los está destruyendo. Jesús despidió a la multitud, despidió a sus discípulos. Le dijo que se fueran adelante. Lo jocoso, delgado, es que nadie le preguntó, ¿y cómo tú vas a encontrarnos? ¿Usted no lo vio o soy el único que lo vi? Que cuando Jesús despide a sus discípulos y les dijo, vayan ustedes adelante que yo les llego, nadie le preguntó, ¿y cómo vas a llegar? Jesús despidió a la multitud. ¿Para qué? Para ir a tener un tiempo de oración. Despidió a la multitud para tener un tiempo de soledad con Dios. Es impresionante que muchos de los ministros de hoy en día funcionan sin oración, cuando Jesús, que era el Hijo de Dios, lo único que quería hacer era orar. Oh God, Jesús era el Hijo de Dios, era Dios encarnecido, y aún siendo el Hijo de Dios, él tenía que separar horas para estar en soledad con su Padre. Y si Jesús no podía funcionar sin oración, ¿cómo tú te atreves a predicar sin oración? Si Jesús no podía hacer milagros sin oración, ¿cómo tú vas a enseñar sin la oración? Yo soy un predicador postmoderno, yo tengo iPad y predico en maones si me deja, pero si hay algo que todavía no creo que ha perdido su poder, es encerrarse en un lugar a solas y decirle al Señor, Dios, mata mi carne aquí, enséñame lo que quieres que yo haga, porque de nada me sirve salvar el mundo y perder mi alma. Jesús apartaba tiempo en su agenda apretada para estar a solas con el Padre. Pasar tiempo a solas con Dios en oración sirve para desarrollar nuestra relación con Él, lo cual nos capacita para enfrentar las luchas y los desafíos de la vida. Si nosotros volvemos a poner en práctica la disciplina de tiempo a solas con Dios, eso lo ayudará a crecer espiritualmente, predicar más de Él y menos de ti, hablar más de Él y menos de ti, parecerse más a Él y menos a nosotros. La historia dice que Jesús los mandó adelante, y mientras Él los mandó adelante, Él se quedó orando. Y la historia dice que cuando Él se quedó orando, se desató la tormenta en sus vidas. No lo pierdas, por favor. Mientras Jesús está orando,
orando, se desata una tormenta alrededor de los discípulos. Los discípulos, dice la Biblia, que estaban en el medio del mar, estaban siendo azotados por las olas y el viento les era contrario. Mira cuán específico Eliezer era Mateo. Mateo dice que están en el medio del mar, o sea que habían llegado demasiado lejos para quedarse y demasiado lejos para volver. Estaban en el medio del mar y se desata la tormenta. Están siendo azotados por las olas y el viento le era contrario. Mi amado hermano, yo vengo a dejarte saber que muchas veces vientos contrarios son confirmación de Dios de que estás en la dirección correcta. Usted no lo escuchó, gracias a los 3 que dijeron amén. Los demás, métese en el mensaje que ya mismo yo me voy. Vientos contrarios algunas veces son confirmaciones de Dios de que estás en el lugar correcto. Cuando ellos comenzaron a encaminarse, se desató la tormenta en el medio del mar. La palabra griego o el texto original dice que estaban varios estadios. Estadios es de donde se deriva la palabra estadio. Ellos estaban a una distancia muy lejos del maestro, pero aunque ellos estaban lejos de él en lo físico, no estaban lejos de él en lo espiritual, porque mientras Jesús no estaba en la barca con ellos, la Biblia dice que Jesús estaba orando por ellos. No, usted no lo escuchó, míreme para acá. La Biblia dice que mientras ellos estaban en la barca, se desató la tormenta, pero aunque Jesús no estaba con ellos, él estaba orando por ellos. Mi amado hermano, yo necesito que usted comprenda algo que Mateo nos enseña, que cuando las tormentas de la vida se desatan en nuestra vida, hay que recordar que Jesús está intercediendo por nosotros. ¿Sí? Yo estoy en la Biblia mientras los discípulos estaban siendo arrojados en el medio del mar. Allí en una ladera en el monte, Jesús estaba de rodillas en oración. Y yo puedo imaginar a Jesús diciendo lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos de esto? Que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación no, angustia no, persecución no, hambre no, desnudez no, peligro no, espada no, olas no, vientos no, tormentas no, nada nos podrá separar del amor de nuestro Señor. Ve, es importante saber que nosotros podemos mirar a las pruebas de nuestra vida cuando sabemos que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Watch, pero yo estoy orando por ti. Good God. Yo tengo ganas de salir corriendo ahora. Jesús sabía cuándo orar y sabía por quién orar. Y aún hoy día tenemos a un sumo sacerdote que cuando la vida nos está sacudiendo, él está a la diestra del trono orando e intercediendo por ti. Cuando tú no sabes cómo orar, cuando ya no tienes las palabras para orar, cuando solamente te tiras de rodillas y lloras, a la diestra del Padre Jesús está intercediendo por ti, listo para darte fuerza, listo para darte sustento, listo para darte auxilio. El Espíritu intercede por nosotros. Tormentas se desataron. ¿Usted está conmigo todavía? Amado hermano, la Biblia dice, verso 24, que la tormenta se desató en la vida de ellos. Mi querido hermano, hay tormentas que se desatan en nuestra vida.
Las tormentas de la vida llegan de dos tipos. Al leer nuestras Biblias descubriremos que las tormentas que llegan a nuestra vida llegan de dos tipos. Número uno, llegan tormentas de corrección. Y número dos, llegan tormentas de perfección. Lo voy a decir otra vez. Llegan tormentas de corrección, cuando Dios tiene que disciplinarnos en las tormentas. Pero también llegan tormentas de perfección, cuando Dios quiere usar a la tormenta para hacerte crecer. Mira a la vida de Jonás. Jonás había estado en una tormenta porque había desobedecido a Dios, y él pensó: si me voy al otro lado, puedo huir del llamado de Dios para mi vida. Parece, pastor, que no leyó el Salmo de David cuando dijo: si subiera a los cielos, allí tú estás; si fuera al Seol, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y Jesús, Dios, tuvo que desatar una tormenta para corregir a Jonás. Pero para los discípulos la tormenta era diferente. Los discípulos habían llegado al mar, y esta tormenta se había desatado, vela, porque habían obedecido a Jesús. No, usted no escuchó. Jonás había estado en una tormenta porque había desobedecido a Dios. Pero ahora los discípulos están en una tormenta porque ellos obedecieron a Jesús. Jesús los había probado en la tormenta de antes, cuando él estaba en la barca con ellos y él se durmió. Pero esta vez él quería probarlos cuando él no estaba en la barca. Usted no lo escuchó. Míreme para acá. En Mateo 8, Jesús le dio la prueba. Voy a probar cómo actúan en una tormenta cuando yo estoy. Y corrieron a él y lo despertaron, y él les calmó la tormenta. Pero ahora él dijo: déjame darte otra tormenta, y esta vez yo no voy a estar en la barca, para ver cómo es que van a reaccionar, a quién van a correr, quién es el que va a llamar. Mi amado hermano, tengo que hacer un paréntesis, porque tú tienes que tener cuidado de andar con gente que se olvidan quién ellos son en el momento de la crisis. No, usted no me escuchó, yo sigo predicando. Tú tienes que tener cuidado, andar con gente que se olvidan quiénes ellos son cuando se desatan tormentas. ¿Por qué tú dices eso, Pastor Carlos? Porque los discípulos eran pescadores, y por naturaleza de vocación siempre estaban en el mar. O sea que consecuentemente estaban acostumbrados a manejar las tormentas. Pero cuando esta tormenta se desató, se olvidaron de que eran pescadores. Tú tienes que tener cuidado de andar con gente que cuando se desata la crisis se olvidan que son hijos de Dios. Tú tienes que tener cuidado de gente que cuando llega la dificultad se le olvida cómo orar, se le olvida cómo ayunar. Corren al pastor, corren a la oficina y se olvida: tú eres un pescador, tú naciste para esto, tú fuiste creado para esto, tú fuiste ungido para esto. De muchos cristianos tienen la idea equivocada, ¿ya? Lo voy a decir. Muchos cristianos tienen la idea errónea de que la obediencia a la voluntad de Dios produce una navegación tranquila. Yo vine a sacudir tu teología hoy. Muchos cristianos están equivocadamente convencidos de que obediencia a Dios, obediencia a la voluntad de Dios, obedeciendo al llamado de Dios, va a producir en la vida tuya una navegación tranquila, cuando eso no es cierto. Esta historia nos enseña que algunas veces el
obedecer a Dios te pone en tormentas. Usted todavía no me cree, pregúntale a Pablo y Silas, que por obedecer a Dios llegaron a la cárcel. Algunas veces tu obediencia te mete en problemas que tú no buscaste. Algunas veces por obedecer a tu llamado, por obedecer a lo que Dios te pide, eso te hace experimentar pruebas y dolores. Pero recuerda que cuando llegan esas tormentas es porque Dios te está perfeccionando. Cuando nos encontramos en medio de tormentas porque hemos obedecido al Señor, debemos de recordar que si Él nos trajo aquí, Él nos va a cuidar aquí y Él nos va a llevar a puerto seguro. Jesús siempre viene a nosotros en las tormentas de la vida. Puede ser que Él no venga a la hora que usted pensaba. Puede que Él no venga a la hora que usted pensó que debería de venir, porque solamente Dios es el que sabe cuándo es que lo necesitamos más. Jesús esperó hasta que la barca estuviera lo más lejos posible de la tierra, para entonces, cuando se había desaparecido toda la esperanza humana, entonces es que llegó el creador del universo. Él estaba probando la fe de los discípulos, y esto significaba que ellos iban a tener que quitar todo el apoyo humano y poner toda su confianza en el Dios divino. Pero Jesús sabía cómo llegar y cuándo llegar. Del verso 25 al 27, ya voy cerrando, Jesús viene a ayudar y consolar a sus discípulos. Tu Biblia dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto es importante, porque dice la Biblia que a la cuarta vigilia de la noche, esto era aproximadamente entre las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Según Marcos capítulo 6, Jesús vino a sus discípulos cuando la barca estaba en medio del mar, y después que se había agotado ellos de tanto remar en contra de las olas y la tormenta ventosa, Jesús llegó a ellos a la cuarta vigilia de la noche, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, andando sobre el mar. Esta caminata sobre el agua debió de haber sido un asombro para los discípulos, un asombro tanto que ellos mismos se turbaron. Ellos comenzaron a dar voces de miedo. Ellos miraron a Jesús, y en vez de decir maestro, en vez de decir Señor, en vez de decir nuestro Dios, ellos dijeron un fantasma. Recuerde, mi querido hermano, que ellos estaban en territorio griego, en territorio de grecios, y ellos creían en el Dios de las aguas, Poseidon. Por eso a esa hora de la noche, lo único que ellos pensaban es que lo que se mueve a esta hora es el Dios de las aguas. Es más, déjame ir mucho más allá. Si usted hoy mismo hace un search por Google y pones esta expresión, la hora del diablo, Google te va a decir que la hora del diablo es de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Pero Mateo me dice a mí que las 3 hasta las 6 no es la hora del diablo. De 3 a 6 es la hora de Jesús, que Él camina. Usted no va a decir nada allí. Yo lo voy a decir otra vez. El mundo dice que de 3 a las 6 es la hora de donde Satanás se mueve, es la hora donde los cultos satánicos se hacen. Pero mi Biblia me dice a mí que no hay una hora donde
donde Jesús no es el dueño de eso. A las 3 de 6, mientras ellos creían en fantasmas, Jesús dijo: no soy un fantasma, yo soy el creador tuyo. Dijo: tener ánimo, yo soy, no temáis. Jesús vino a ellos cuando estaban turbados y asustados, y llegó con palabras de consolación. Mis queridos hermanos, hay dos razones, hay dos buenas razones de las que usted hoy puede deshacerse de su temor. Una razón puede ser que el problema no es tan grande como tú piensas. Hay algunos de nosotros que somos Eliezer, míreme para acá, no mire para los lados, pero hay algunos de nosotros que exageramos nuestros problemas. Usted conoce 2 o 3 de ellos. Hay algunas personas que ellos exageran a su problema, ellos exageran al peligro, ellos exageran a su circunstancia. Y la Biblia nos enseña que los discípulos estaban exagerando el problema. No era una tormenta tan grande como ellos pensaban. Pero la otra razón de que tú puedes deshacerte de tu miedo es que aunque el problema pueda que sea real y pueda que sea grande, existe una solución que es más grande que tu problema. Por más grande que sea tu tormenta, hay un Dios más grande que tu tormenta. Por peor que sea tu enfermedad, hay un doctor que es más grande que tu enfermedad. Jesús llegó a ellos y les dijo: no temas, yo soy. La lectura literal, brother, help me, I'm getting ready to go. La lectura literal, el texto original, Pastor Delgado, dice: estoy aquí. Reina Valera dice: no temáis, soy yo. Pero el texto original dice: estoy aquí. Él no solamente le dijo yo soy, él le dijo yo estoy aquí. Aunque no me veas en la barca, yo todavía estoy aquí. Aunque no me veas en tu cuenta de banco, yo todavía estoy allí. Aunque divorcio está amenazando tu matrimonio, yo todavía estoy aquí. Alguien ayúdame a predicar. Aunque el doctor dijo no hay curación a eso, Dios hoy te dice yo estoy. Aunque tu hijo no quiere regresar a la casa, Él te prometió que Él está aquí. Él dijo yo soy, el yo soy está aquí. No lo pierdas. Él dijo el yo soy está aquí. La misma expresión de el yo soy está aquí es lo mismo que Dios le dijo a Moisés. Cuando Moisés dijo: ¿y en nombre de quién? Cuando me presente a Faraón a liberar a tu pueblo, ¿quién es el que me envió? Y Dios le dijo a Moisés: dile a Faraón que el yo soy está aquí. Yo vine a hablar con alguien hoy, porque el yo soy es un llena blanco. Él no dijo yo seré, Él no dijo yo fui, Él dijo yo soy. Good God, yo vine a hablar con alguien, a decirte lo que tú necesitas. Dios te dice yo lo soy. Si tú necesitas un consuelo, Él dice yo soy consuelo. Si tú necesitas un amigo, Él dice yo soy un amigo. Si tú necesitas a un ayudante, Él dice yo soy el ayudante. Les dije que solamente Mateo es el único que cuenta Pedro saliendo de la barca. Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
no tenemos menor idea de lo que ocasionó a Pedro hacer esa pregunta, hacer esa expresión, pero su fe en Jesús en ese momento fue tan notable que él quería llegar a donde estaba el maestro. El maestro le habló a él y le dijo una palabra, le dijo: ven. No, usted no lo escuchó. Míreme para acá. Regálame unos 10 minutos y nos vamos. Jesús le dijo a ellos: no temáis, yo soy. Y luego Pedro le dice: si eres tú, mándame a que salga a ti y camine sobre estas aguas. Y la Biblia dice que Jesús le respondió: ven. No le dijo: yo soy. No le dijo: sí, yo soy aquel. Le dijo: ven. Y Jesús, y la Biblia dice que Pedro se salió de la barca y comenzó a andar sobre las aguas. Pedro no estaba poniendo a prueba a Jesús. Él no estaba tentando a Jesús en preguntándole si él era el verdadero. Lo único que Pedro quería hacer era reaccionar a su fe. Su impulsiva petición lo llevó a experimentar una demostración del poder de Dios que no era común. El Señor le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero mi amado obispo, óyeme, Pedro no estaba caminando sobre las aguas. Pedro estaba caminando sobre aquella palabra: ven. Usted no me escuchó. Lo que estaba sosteniendo a Pedro no eran las aguas, no eran las olas. Lo que estaba sosteniendo a Pedro era la palabra de Jesús cuando dijo: ven. Porque la Biblia dice en Colosenses que por su palabra todo el mundo es sostenido. Y cuando Pedro se salió de la barca y comenzó a caminar, no estaba caminando sobre agua, estaba caminando sobre logos, estaba caminando sobre palabra, estaba caminando sobre expresión, estaba caminando sobre la palabra misma del Señor. Pedro caminó sobre el agua, pero tuvo miedo del viento. Don't miss it. Pedro caminó sobre el agua, pero tuvo miedo del viento. Así es nuestra naturaleza humana, porque a menudo logramos grandes cosas y luego somos culpables de cosas pequeñas. Hacemos grandes hazañas, caminamos sobre agua y luego miramos a viento. Pregunto, Pedro, ¿cómo es que se mira el viento? A alguien que me diga si en algún momento dado usted ha mirado al viento y lo haya visto. El viento no se ve, el viento se siente. Pero Pedro estaba mirando algo que no se veía, y porque miró a algo que no se veía, comenzó a hundirse. ¿Qué fue lo que hizo a Pedro hundirse? Pedro comenzó a hundirse cuando quitó su mirada de Jesús, la sustancia, y comenzó a mirar al viento, la ilusión. Su fe falló cuando cayó en cuenta que estaba caminando sobre algo que no era encaminable. Y probablemente muchos de nosotros nos hemos encontrado allí, donde hemos caminado sobre situaciones desafiantes, y en el momento en que hemos quitado nuestra mirada del Señor, nos hemos caído abajo. Mis queridos hermanos, muchos de nosotros estamos hundiendo ahora mismo. A veces, aunque comenzamos con buenas intenciones, nuestra fe comienza a flaquear. Eso no significa que hemos fracasado. Eso solamente
mente nos dice que nos hemos desenfocado. Estamos mirando a ilusiones cuando debemos de estar mirando a la sustancia. Por eso dice el libro de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el dolor puesto frente a él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Aunque tú tengas miedo, no dejes de mirar al Maestro. Aunque el viento te es contrario, no te desenfoque. Aunque están hablando mal de ti, no mires al viento. Es una ilusión, pero Él es la sustancia. Aunque quiere arrastrar tu reputación por el suelo, no mires al viento, mire a la sustancia, porque Él es el único que puede ayudar. Póngase sobre sus pies y mirando al viento comenzó a hundirse. Mi pregunta para culminar es: ¿qué estás mirando? Porque puede ser que lo que tú estás mirando no es lo que parece. Puede ser que lo que tú estás mirando no es lo que parece. Tú estás mirando un problema grande. Tú estás mirando a vientos contrarios. Tú estás mirando a olas que azotean cuando realmente no existen. Son ilusiones. Los problemas que te quieren abrumar no son tan grandes como tú piensas. Alguien dijo: dime cuán grande es tu problema y te diré cuán grande es mi Dios. Mientras sigue mirando al problema, el problema siempre se verá grande. Pero cuando miras a Dios, tu problema se ve pequeño y tu Dios se ve grande. Por eso Goliat salió a pelear contra Israel. Saúl estaba mirando a Goliat, pero David estaba mirando a Dios. Y Saúl dijo: no puedo matarlo, no puedo vencerlo, no puedo conquistarlo. Pero David dijo: ese incircunciso yo le tumbo la cabeza. Porque él no estaba mirando el problema, él estaba mirando a Dios. Hoy hay gente que Dios quiere volver a reenfocarte en Él. Porque cuando Pedro se hundió, Jesús metió su mano adentro y enseguida lo sacó. ¿Cómo llegó Pedro del agua a la barca? No se sabe. Porque dice que cuando se hundió, Jesús lo sacó. Y en el próximo versículo, todos están en la barca. Pero cuando llegan ellos hasta allá, Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si hubieras creído un poco más, hubieras caminado hasta donde yo estoy. Muchos de nosotros estamos hundiendo porque hemos comenzado a dudar en lo que Dios habló sobre ti. Pero hoy Dios te trajo a este lugar para volver a reenfocarte en Él, a volver a colocarte del agua en donde estás hundiendo en la barca en donde te puedes enfocar, para poder conocer que Él sigue siendo el Dios que hace que vientos se callen y que mares enmudezcan y que el viento deje de soplar. Allí donde tú estás, cierre sus ojos. Dios que estás en gloria, te damos gracias a ti